Prisa y corre, gracias por acompañarnos y quedarse aquí para informarse bien y de buenas. Irán, buenos días. ¿Cómo estás, mi querida Pamela? ¿Cómo están allá en casa? Gracias por estar con nosotros, por escoger iniciar su día con nosotros en este lunes, a echarle todas las ganas y toda la actitud, porque de esto y más platicaremos ustedes y nosotros aquí en DPC. Morena separa de su cargo al diputado Saúl Huerta, quien suma nueva acusación de abuso sexual. Hoy, Félix Salgado Macedonio comparece ante el Tribunal Electoral para recuperar candidatura. Y es lunes de Manólogo. No te pierdas las notas más divertidas de la semana al estilo de Manolo. Y así despiertan los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. Si pierde, Morena reformará el INE. Es estrategia política y legislativa. Monreal. El Universal. Bajo la lupa del INE, 2.000 empresas fachada. La Unidad de Inteligencia Financiera investiga a proveedores de partidos. Reforma. Pega sequía y vacía presas. Tiene afectación la mitad del país. The New York Times. El aumento de COVID en Michigan enferma a los más jóvenes. Se registra el primer brote. El País. El crédito de las empresas acusa la incertidumbre. Los préstamos sufren un patrón en los últimos 9 meses. Y bueno, así es como los periódicos más importantes de México y el mundo dan cuenta de estos hechos que ya son parte de nuestra historia. En más información, 3 hombres fueron detenidos en el Valle de las Monjas, en la alcaldía Coajimalpa, por su presunta participación en el feminicidio de Olivia Silva, esta mujer de 53 años que fue encontrada sin vida al interior de su propio auto en la alcaldía Álvaro Obregón. Al parecer, los implicados realizaban trabajos de construcción en un predio que había comprado la víctima, es decir, trabajaban para ella. Yo platiqué con ella todavía aquí. Era temprano, como que. No, pero no era muy tarde, no eran 10, 11, por ahí hasta menos, Pero sí era temprano. Nada más vino exclusivamente a decirle a mi hermano que si le acarreaba unas cosas el lunes, como él tiene camioneta, nada más eso vino. El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que por mayoría de votos se decidió separar al legislador Saúl Huerta del grupo parlamentario. Esto por las acusaciones en su contra por presunto abuso infantil. Ojo, este fin de semana la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México recibió otra denuncia de agresión sexual por parte de un menor. Y lamentablemente tenemos que seguir con este tipo de información. Grupos feministas denunciaron irregularidades en el caso de Marisol Rodríguez, una mujer que denunció ante la Fiscalía de Jalisco a su expareja por agresiones sexuales y físicas. Sin embargo, ella terminó en prisión preventiva en Colima, acusada de los delitos de extorsión y despojo, debido a que su agresor es favorecido por una presunta red de tráfico de influencias. Qué raro, ¿verdad? Este es otro caso donde un hombre que es favorecido por ocupar una posición de poder político. Se trata de un senador al que ha encontrado tácticas legales de forma tal que su ex esposa, no pueda ver a sus hijos. Era octubre del 2018 y el senador por Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, tomaba protesta rodeado por las senadoras, quienes sostenían una pancarta: no más violencia contra las mujeres y las niñas. Solo él no había rendido protesta, pues estaba en medio de un proceso judicial. Sin embargo, a través de una orden del tribunal, fue que logró asumir el puesto. Yo decido divorciarme de él. A él no le parece esta opinión, ni a su papá, el que yo pueda decidir, ¿no?, querer separarme. Y entonces, pues yo creo que a los dos, y a él principalmente, se le hizo muy fácil el quitarme a mis hijos, como para que yo decidiera no divorciarme de él. Él llegó con una camioneta y varias personas armadas un día que yo los iba a dejar al camión del colegio, y llegaron literalmente gentes y me los arrancaron de las manos a los 2 mayores. Y mientras tanto yo estaba como confiada, creyendo que el bebé de 3 años estaba bien cuidado adentro de un departamento, lo cual pues no fue así, porque alguien de su equipo, 2 personas de hecho, su chofer y su secretario, se metieron por él y se lo llevaron como costalito al pobre bebé, ¿no?
Después de haberse llevado a sus hijos, la denunció por violencia familiar para evitar que se acercara a ellos. A pesar de que desde el 2017 se cancelaron las medidas de protección tras concluir que los niños no eran víctimas de violencia por parte de su mamá. Ella no ha podido verlos. Ya me han decretado me han decretado 3 veces el juez de Chiapas que soy una persona que no ejerce violencia a mis hijos ni a nadie porque me han hecho peritajes. Ha decretado que ya me den mis convivencias y que no hay nada en mi contra, y él vuelve a meter y a meter recursos, y ahorita estoy viviendo el mismo proceso. Es la 4ª vez que me va a reabrir el mismo caso de investigación cuando ya se ha visto 3 veces que no hay nada, y solo lo hace para que yo no vea a mis hijos. Además, como parte de la estrategia legal, es la solicitud de una pensión alimenticia, a través de la cual se genera presión y podría buscarse la pérdida de la patria potestad. El senador Noé Castañón fue diputado local en Chiapas y es hijo de Noé Castañón León, quien fue ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y esto es lo que Maite tiene que decirles a sus hijos que hoy ya tienen 12, 10 y 7 años de edad. Que siempre los tengo en mi corazón, que los extraño muchísimo y que jamás los he abandonado, porque eso es lo que les dijeron a ellos, que yo los había abandonado y que no los quiero. Para Imagen Televisión, Pamela Cerdeira. Pues eso es parte de lo que tienen que vivir muchas mujeres, mi querida Pam, aparte de la impunidad, ahora también el tráfico de influencias, ¿no? Eso, imagínate, si de por sí todos los trámites que tienen que ver con este tipo de asuntos son eternos, cuando una de las personas tiene mucho poder político, el asunto se vuelve complicadísimo. Ojalá que esta madre pronto vuelva a estar con sus hijos. Ahora, el aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, informó que hoy va a comparecer ante el Tribunal Electoral de manera virtual. Espera que el martes se resuelva su caso sobre la cancelación de sus aspiraciones políticas. Dijo también que tiene confianza en que los magistrados determinarán en estricto apego a derecho. Godínez, se les acabó el trabajo en casa. Alrededor de 500,000 trabajadores de oficinas corporativas en la Ciudad de México podrían regresar hoy a sus labores con todas las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Además, se extendió el horario de restaurantes que podrán ofrecer sus servicios al interior hasta las 9 de la noche y al exterior hasta las 11 de la noche con un aforo del 40%. Y bueno, ya que estamos hablando de estos temas, en la alcaldía Gustavo Madero arrancará este martes la aplicación de las segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V a adultos mayores abusados. De acuerdo con el gobierno de la capital, se va a inmunizar a 175,040 adultos en esta demarcación. Mañana tendrán que presentarse las personas cuya primera letra de su apellido sea con A o con B. En el Estado de México también iniciará mañana la aplicación de la segunda dosis anti-COVID a adultos mayores en 8 municipios. El gobierno mexiquense pidió a los mayores de 60 años que por favor no lleguen de madrugada o un día antes a los módulos de vacunación para evitar aglomeraciones. Vámonos ahora hasta Veracruz. Les cuento rápidamente qué está ocurriendo por allá. Allá se agotaron las vacunas anti-COVID de CanSino. En las sedes de Jalapa y también de Boca de Río se registró una alta demanda de docentes. El gobernador de la entidad, Cuitlahua García, informó que la llegada de profesores a los módulos de vacunación fue mayor, pues al que tenía programado, pues no se tiene ni idea de cuántos profesores tienen en la entidad o cómo. Lo dices de broma, pero es probable que no. O sea, el censo educativo, el que nos dice cuántos maestros hay, cuántas escuelas, cuántos estudiantes, es realmente reciente, no tiene tantos años. Este domingo llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 500,000 biológicos chinos de Sinovac. Se trata del 7º embarque que recibe nuestro país de esta farmacéutica.
Y ya estamos de regreso con mucho más información aquí en De Pisa y Corre. Gracias por continuar con nosotros. Mientras tanto, vamos a hablar de las noticias que el día de hoy ya son tendencia. ¿Qué nos encanta? Esto que les platicábamos antes de irnos a la pausa, esta historia de don Maximino Antonio Piedad, un abuelito mexicano de 71 años de edad, quien no cuenta con estudios y hasta hace muy poquito solo hablaba náhuatl. Se ha ganado el cariño y aplausos de muchos por su gran creatividad al inventar una estufa solar con materiales reciclados para, dice, cuidar el medio ambiente y también echarles una manita a las personas con bajos recursos que no tengan el dinero suficiente para comprar una estufa normal. Fue una usuaria de TikTok quien compartió este video de la creación de don Maximino en esta famosa plataforma. Con pura energía solar lo que se puede hacer, y esta estufa, bueno, si ustedes quieren ayudarlo a este abuelito comprando una estufa, se pueden comunicar con él al 5540-913614. Y don Maximino pide que le llamen por teléfono, pues no cuenta con WhatsApp. El costo de cada una de sus estufas, que lo estamos viendo que funcionan a la perfección, es de 1,200 pesos. ¡Qué maravilla! Imagínate todo lo que te vas a ahorrar, mi querido Manolo Engas, así es. Ahora vámonos a otra historia, no lo van a creer, de verdad. Vámonos a Italia. Salvatore Scumacci, empleado de un hospital allá en aquel país, fue detenido luego de cobrar su sueldo íntegro, por 15 años sin presentarse a laborar. El maestro de los aviadores. Se calcula que este sujeto cobró casi $650,000, es decir, cerca de 13 millones de pesos. Ya fue detenido y será investigado por las autoridades italianas. Será acusado por fraude, por extorsión, abuso de poder y todo lo que se le acumule. Pues allá tienen a él, acá tenemos a Romero Deschamps, pues ¿qué le hace? ¿No? Digo, ¿qué nos entristece? Vamos a pasar a otros temas. Vean, esta historia también es terrible, y sucedió aquí en la Ciudad de México. 2 jóvenes de 17 y 20 años fueron detenidos por intentar ingresar a un parque de diversiones, a uno muy famoso localizado al sur de la ciudad, con una subametralladora y 28 cartuchos útiles. Imagínense, ambos jóvenes fueron presentados ante la agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica e investigar pues qué carajos intentaban hacer con esta pistola y estos cartuchos al interior de este parque. Es muy delicado toda esta situación, de verdad muy delicado. Ojalá que las autoridades den hasta el fondo de este asunto. ¿Qué nos asombra? Este momentazo, de verdad, que corrió a cargo de Sergio Jiménez Bojardo, líder estatal de Morena en Colima, quien presentó a Mario Delgado, al líder nacional de Morena, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Cómo ven? Ante la mirada desconcertada de su líder y el reclamo generalizado de los asistentes, no le quedó otra que disculparse al decir pues que había leído mal. Vamos a verlo. Tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a Mario Delgado Carrillo, de Morena. Perdón, ¿qué pasó? La cortinilla le quedó perfecta. Es que, de verdad, es lo mismo, pues sí, no lo podemos culpar, a cualquiera le puede pasar con eso de que varios exmilitantes del PRI, pues ahora ya son parte de Morena. Es muy fácil confundirse, ¿o no, mi querido Poncho? Pues sí. Continuamos con más aquí en EPC. Vamos con más información con Ina Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, donde supervisó los resultados de su plan de modernización. El mandatario advirtió que su gobierno va a rescatar a Pemex en el contexto del paquete de reformas que envió al Congreso de la Unión. El bloque opositor de la Cámara de Diputados anunció la presentación de una acción de institucionalidad contra el artículo 10º transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que amplía la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2 años más a favor del ministro Arturo Saldívar. En Tamaulipas, un enfrentamiento entre integrantes del Cártel del Golfo y del Cártel del Noroeste en un poblado de Camargo dejó un saldo de 8 personas muertas. En el enfrentamiento se utilizaron vehículos conocidos como monstruos. La Fiscalía General de la República entregó al gobierno de Estados Unidos a Raúl René Rodríguez Romero, uno de los delincuentes más buscados por la Oficina de Administración de Control de Drogas. De acuerdo con la DEA, este sujeto traficó drogas y lavó el dinero de las ganancias en Colorado Springs. El submarino de Indonesia que se hundió frente a la costa de Bali fue encontrado dividido en 3 partes en el fondo del mar. De acuerdo con las autoridades, los 53 tripulantes murieron.
Te cansaste, Me Manolo. cansé, eso cuenta ¿Y eso como que ibas de cardio la bajada? semana. ¡Es lunes de Manólogo! ¡Yeah! Oigan, ¿escucharon el caso del juicio del caníbal de ventas? No. Sí. Y no estoy hablando de un vendedor con un gran apetito para vender, no. Es un hombre acusado de comerse el cadáver de su madre en el barrio de Las Ventas, en Madrid. No, bueno. Sí. Algunos afirman que cuando llegaron los policías a detenerlo, ofreció darles una mordida para que lo dejan libre. Ya sé que es un chiste de mal gusto, porque el caníbal, ¿no? Okay, Depende. No les gustó. Pero al parecer un día antes había comido payaso, solo que no se lo acabó. Porque dijo que les sabía chistoso. Okay, no. Son de No gustos les gustó este diferentes chiste. Vamos tus con la chistes, siguiente, nada vamos con la siguiente. Fueron chistes de mal gusto, ok. ¿Recuerdan? La semana pasada les enseñé aquí la nueva cara de Madonna después de que se cirugió. ¿Cuántas caras nuevas lleva? No, pues está ya. Ya varias, la décima. ¿no? Pues, ¿qué creen? Les tengo en exclusiva la verdadera razón por la que Madonna se hizo cirugía plástica. ¿Cuál? La culpable es la Tesorito. Sí, ¿Por Laura qué? León. Vamos a ver aquí la razón, chequen nada más. ¿Escucharon bien, muchachos? La amo, es lo máximo. No, escucharon bien, es el cover en español de Material Girl de Madonna. Después de que lo vio Madonna, se le cayó la cara de vergüenza y por eso se operó. Esa es la razón. Pero escuchen pero el muy consejo buen de la cover, Tesorito, muy buen cover ¿eh? De la Tesorito y Tropical Forever. Hablando de cirugías, el que se quiso ahorrar unos dolaritos en su retoque facial fue el super bombón de todas las tías primas del mundo mundial, Zac Efron. Híjole. ¿Están Pero listos ya para está ver muy de cómo se Sugar Mommy desgració? que te guste Zac Efron, ¿no? No, pero sí las hay, pa. Sí las hay tías que, ay, mi Zac, ¿no? ¿Cómo? Ay, mi Zac, ¿no? Señora en casa, acérquese una silla, véanlo bien cómo estaba, porque ahorita va a ver cómo quedó. Cheque nada más. ¡Tarán! ¡Híjole! Ah, caray. ¿Por pues qué lo ese- hiciste, Zac? Pues ese bombón ya se derritió. Ya habíamos suficientes feos en el mundo. No era necesario ser uno más. No se ve tan mal, necesario. Se ve todo abotagado. Parece que le hubiera picado a una abeja y le hubiera dado acá el... No, pobrecito, no. Ahora el que está preocupado es el Zac Efron mexicano, el de los memes. ¿Ya lo vieron acá? Ya. Ya lo llamaron de Hollywood para pedirle que hiciera un par de películas. Que es que el Zac Efron mexicano se parece más al Zac Efron que el mismo Zac. O sea, ¿Y se sí? parece más. Es sí. más, hasta yo me parezco más a Zac Efron, muchachos. ¡Tanto no dijimos! Espérense, no sean ¡Tanto envidiosos. no Bueno, dijimos! Bueno, claro, si Zac no tuviera los ojos azules, le entrara a los tacos y nunca hubiera ido al gimnasio. Sí, somos igualitos. Ah, sí, ahí sí. Tenemos el mismo peinado. Ahí sí. Sí. Los envidiosos nunca faltan. Ok. Oigan, ¿y qué creen? Que están por inaugurar la primera alberca del mundo suspendida entre dos edificios. Órale. O sea, te vas a sentir como Qué que estás padre. flotando Qué en el cielo. miedo, ¿no? Sí, qué miedo. Sí. Imagínate, Pam, te echas un mal clavado y puedes acabar en la banqueta, ¿no? Con el departamento del vecino. Ándale. Lo que sí dirán es que ni cómo hacerse pipí ahí, ¿no? Todos se van a dar ¿Cómo? cuenta. Ay, porque todo el mundo se ha hecho pipí en la alberca, ¿a poco no? No. Ay, ahora soy el único, mión. Sí. No, todos lo hemos hecho. Si no, ¿por qué creen que salen con la alberca con los ojos todos rojos? ¿A poco creen que le echan tanto cloro al agua? Ah, No. Vamos con la siguiente nota. Si ustedes como yo son esos chavorrucos o chavorrucas que utilizan expresiones como achis o ajijo, así de asombro, déjenme decirles, muchachos, que están out, porque este fin de semana se viralizó la nueva expresión para los jóvenes a la hora de sorprenderse. Es ver, el ¿cuál ay, es? oiga. ¿Eh? Ay, oiga. Imagínate, te dicen mal por el presidente del PRI. Ay, oiga. ¡Ay, oiga! Así le hubiera dicho Mario Delgado. ¡Ay, oiga! ¡Ay, oiga! Tengo una más. Oiga, ¿se acuerdan del famoso video de invitación a los 15 años de Rubí? Sí, cómo no. 1.2 millones de personas confirmaron su asistencia vía Facebook. ¿Y qué creen? Agárrense, muchachos. Porque de los creadores de los 15 años de Rubí llega el Baby Shower en Torres, California. O sea, Sí, o sea, ya se lanzó una convocatoria. Todos estamos invitados. Chéquense la invitación a la party. A ver. ¿Saben, muchachos? Están invitados. Nada, Ahí está. tontos, con lo que te ahorras en pañales por un baby shower de tantas personas, sí va saliendo la cuenta. Sale buena, ¿no? 20 años O sea, y el Luis chamaco va a Vuitton. seguir usando Es que Luis pañales. Vuitton, pero bueno, aplíquense, ya lleva casi 400,000 vistas la invitación, ¿eh? ¿Tú ya confirmaste? No, yo voy a ir a sacar ahorita mi visa. Ahí los dejo. Nos vemos para allá, para el baby shower. See you later, alligator. Gracias, mi querido Manolo. Bye. Gracias. Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Qué actitud, Pedrito! Muy bien. Manolo resarciendo sus pecados. Muy bien. Las clases en línea nos han dejado muchas cosas, desde las más chuscas hasta las historias más lamentables. A ver, finalmente la tecnología hizo que todos nos metiéramos a un pedacito de las casas de las personas, a su intimidad.
¿Se acuerdan de la ola de maestros que fueron denunciados hace unos meses por sus alumnos, que los grababan por hacer comentarios inapropiados o por acosar, incluso tratar de negociar con sus estudiantes? Bueno, esto fue esperanzador. No porque estuviera sucediendo, sino porque estos chavos pues tienen otra conciencia, se dan cuenta que algo está mal, lo graban y lo ponen en evidencia, y esto lleva a que las universidades o las escuelas tengan que pronunciarse y hacer cambios importantes. Es decir, nos muestra que la cosa va avanzando. Pero ahora, otra vez, una clase en línea fue escenario de una escena, híjole, de verdad de terror, una tragedia. Nada más que ahora la víctima fue una maestra. Mi computadora, no me la agarres. Tu puta madre, me chingaste el puto botón. ¿Y todavía? Déjame cortar la clase, ya escucharon. La maestra da clases en la Universidad Autónoma del Estado de México. Después de que esto se hizo público, hubo una ola de apoyo por parte de los estudiantes. Que 10, 15 años nos hubiéramos enterado de un caso de violencia contra una mujer y la reacción de los estudiantes hubiera sido esa. La verdad es que esta generación de chavos y de chavas está haciendo cosas, sobre todo chavas, que son inspiradoras y esperanzadoras. La universidad dijo que le iba a apoyar con ayuda psicológica y también la acompañaron a denunciar. La respuesta de la universidad en este caso, a ver, es clave, porque si bien tienen la obligación de tener un protocolo contra la violencia, ¿qué pasa cuando esto ocurre adentro del hogar? Si no fuera por la pandemia, jamás nos hubiéramos enterado de esta historia. Hoy el tema es tema porque a alguien le importó, empezando por sus estudiantes. Esa alumna que le pregunta, maestra, ¿está bien? Y esto no es todo, ojo, ¿eh? El agresor ya fue identificado como Octavio García Limón, militante del PAN. Ay, partidos, ¿es en serio? ¿O es requisito o qué? En marzo del 2021, 23.709 mujeres fueron víctimas de violencia familiar. O sea, más de 700 al día. Esto desde que se tiene registro, ojo, marzo del 2021, que acaba de terminar, ha sido el mes más violento para las mujeres. Pero justo el año pasado decíamos lo mismo de marzo del 2020. O sea, parece que año tras año nada más estamos rompiendo récord. ¿Cómo olvidar que en mayo, preocupados por lo que la pandemia iba a traer, el gobierno nos regaló esta bonita campaña? Antes de que la violencia se apodere de ti. Antes de que te enojes con tu pareja. Antes de que te desesperes. Cuenta. 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 Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. Recuerda, si necesitas ayuda, cuentas con nosotros. Llama al 911. Gobierno de México. ¿Se acuerdan de esta campaña? Que duró al aire poquitito menos que la entrada en vigor de la Ley de Energía Eléctrica cuando ya tenía un amparo. Esto por dos razones, porque era un refrito de una campaña de los 80, los chavorrucos ya nos acordamos de ella, y porque siendo mujeres y niñas y niños los principales víctimas de violencia familiar, claramente pues este spot no tenía ni tantita perspectiva de género. Ni lana para los actores, porque es el mismo señor que va a regañar a los chamacos, el que resulta regañado por tirar los platos. Ay, por Dios, ¿quién va a regañar al marido por estar intentando poner los platos en la mesa? Así que claramente estos números de los que les acabo de platicar son el resultado de un gobierno que no entiende la violencia en contra de las mujeres y tampoco le interesa entender. Por cierto, en el caso del diputado señalado de abusar de un menor de edad, al que ya le aparecieron además otros testimonios, platicamos hace unos momentos, una denuncia más ya,
Mario Delgado pidió que se le suspenda de forma inmediata sus derechos políticos. Y la Comisión de Honor y Justicia pidió que lo separaran de la bancada inmediatamente, lo que ya sucedió. Pero a ver, aquí queda una pregunta. Si solo es, o sea, no solo como algo que sea menos, pero está en medio de un proceso, todavía no hay una sentencia en su contra. ¿Por qué no hicieron lo mismo entonces con el caso de Félix Salgado Macedonio? Es la duda. Vamos a tomarnos un shot informativo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó a Rusia para conversar sobre un posible acuerdo de realizar el envasado final de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 en México. Indicó que Birmex ya está trabajando junto con las instituciones rusas y hay un avance relevante. Esto fue lo que dijo el canciller. Mientras tanto, continuamos con mucho más información aquí en Deprisa y Corre. No se vayan. Continuamos en Deprisa y Corre. Hoy en Santo y Seña con Gerardo Jiménez les presentamos el caso de un hombre que cometió 2 feminicidios. El feminicidio de América Vianet es uno de los 16 asuntos que policías de investigación adscritos a la Fiscalía de Investigación de Feminicidio tienen bajo indagatorias, en avances y que están concluidos satisfactoriamente. Esta mujer de 35 años fue privada de su libertad, agredida sexualmente en varias ocasiones, hasta ser asesinada por uno de sus primos, José Guadalupe, quien se la llevó en un vehículo. Y en el domicilio ubicamos cámaras. Mediante las cámaras logramos observar que la víctima aborda un vehículo Versa. Con las entrevistas de los vecinos nos indican que el vehículo Versa corresponde al imputado, a la hora imputado, al cual reservo los datos. Nos indican que dicho sujeto es un primo de la víctima. Al realizar la investigación de campo, los agentes abundan en el santo y seña de las indagatorias y descubren que sobre este agresor existe una orden de aprehensión en su contra, también por la privación ilegal de su novia, quien fue encontrada muerta. Dicho sujeto en el Estado de México tenía otra orden de aprehensión por la privación ilegal de la libertad de su novia en el Estado de México. Entonces ya era un sujeto que era buscado en el Estado de México y en la Ciudad de México. En esa privación ilegal también falleció la víctima. Así es, también pierde la vida la víctima. Luego de 6 meses de seguirle la pista, José Guadalupe fue capturado al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente continuamos con la investigación para poder implementar un operativo, el cual, previamente se otorgó la orden de aprehensión con todos los elementos integrados en la carpeta de investigación. Este es el santo y seña de las indagatorias llevadas a cabo por 6 meses por la Policía de Investigación para resolver este feminicidio. Para Imagen, Gerardo Jiménez. Qué historia, y quizás si las autoridades en el Estado de México hubieran actuado con mayor rapidez, no estaríamos contando o hablando de 2 feminicidios, pero bueno, en fin, finalmente detenido. Y en más información y en otros temas, el próximo 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a reunir de forma virtual con la vicepresidenta de los Estados Unidos, así es, con Kamala Harris. Esto para abordar el tema de la pandemia y también de la migración. Este domingo, el gobierno de la Unión Americana anunció que va a ayudar a los agricultores centroamericanos afectados por la sequía. Y en Tijuana, vendedores ambulantes de la garita de San Isidro desalojaron a 50 migrantes que se apostaron en el cruce fronterizo en protesta por la falta de información del gobierno de Estados Unidos sobre su proceso de asilo. Los comerciantes aseguraron que sus ventas disminuyeron desde que los migrantes iniciaron el plantón. No te estoy pidiendo ni madres, no te estoy pidiendo ni madres. Llegan agresivamente a corrernos, señor. Agresivamente. Hubieran llegado hablando con palabras, uno entiende. No somos animales para que lleguen y nos echen a la fuerza. Hay niños, que nos larguemos de aquí, que no tenemos derechos. Soy mexicana. De que vienen con violencia y la policía no. La violencia la vienen ocasionando ellos. Ya nos avisaron, nos vamos a quitar, pero mira, están espantando a los niños. Pues así parte del drama que se vive en las fronteras de nuestro país. Mientras tanto, y en más información, en Perú, el expresidente Martín Vizcarra y también su esposa dieron positivo a COVID-19, 6 meses después de ser inmunizados con la vacuna china de Sinopharm. El exmandatario reveló que son sintomáticos y pidió a los peruanos no bajar la guardia.
En Irak, un hospital destinado a la atención de pacientes graves de COVID-19 se incendió por el estallido de los tanques de oxígeno. Hasta el momento el saldo es de 82 muertos y más de 100 personas heridas. El ministro de Salud, Hassam Al-Timi, fue separado del cargo y será interrogado por el hecho. Vamos con el 3 y fuera de Fer Bonilla. Hola, yo soy Fernando Bonilla y esto es 3 y fuera. Ayer se celebraron los premios Oscar, pero yo voy a aprovechar este espacio para hablar de cine mexicano. Y es que esta podría ser una semana crucial para nuestra industria, pues se dictaminará una nueva ley de cinematografía a partir de una iniciativa de Ricardo Monreal que pretende imponer una cuota de un mínimo de 15% de producciones mexicanas para los exhibidores. Y es que en México se producen películas excelentes, buenas, regulares, malas y churros, pero el público las consume muy poco, ya que nuestra cartelera está acaparada por Hollywood. Hola, bienvenido a Cinemundi. Disculpe, ¿en todas las salas está la misma película de superhéroes? Así es, señor, en las 18 salas y en todos los horarios. ¿Y no tienen ninguna película mexicana? Vamos a proyectar una el próximo martes a las 3 de la mañana. Pero el boleto es más caro, los asientos tienen los resortes salidos y usted tiene que preparar sus propias palomitas. No, está bien, la de superhéroes está bien. Muchas voces al interior de la propia industria cinematográfica han expresado los posibles riesgos de que la iniciativa se apruebe tal como está. Se habla del peligro de beneficiar a las grandes televisoras y de desproteger a los productores independientes, o de que ese 15% de exhibición nacional sea acaparado por las mismas cintas comerciales. Hola otra vez, señor. Ya tenemos películas mexicanas. Oiga, ¿y hay alguna en la que no salga el Eugenio Derbez? No. Deme una entrada para la de superhéroes, por favor. Para los cines comerciales es indispensable exhibir los grandes éxitos taquilleros, y las distribuidoras aprovechan esa necesidad para meter en el paquete de venta otras películas gringas menos atractivas que orillan a las producciones nacionales a una exhibición marginal. En los tratados internacionales de comercio, por ejemplo, entre Estados Unidos y la Unión Europea, las producciones locales suelen estar protegidas por ley ante la desproporcionada capacidad de la industria norteamericana. ¿Y por qué es tan importante que los habitantes de un país consuman el cine que se produce ahí? Porque el cine no es cualquier producto. El cine genera identidad. Yo soy Fernando Bonilla y esto fue 3 y fuera. Gracias a Fer Bonilla por su 3 y fuera. Mientras tanto, vámonos a un resumen de la información con Ina Cervantes. Un juez federal ordenó la suspensión inmediata de la ejecución del rediseño del espacio aéreo del Valle de México, que forma parte de los requerimientos para la operación del aeropuerto Felipe Ángeles. Esto por una solicitud de amparo de un ciudadano que señala que el cambio de rutas genera daño al medio ambiente y a la salud de su familia. Anoche se registró una movilización policíaca en calles de la colonia Gertrudis Sánchez en la alcaldía Gustavo Amadero, luego de que vecinos intentaran linchar a una mujer que fue denunciada en redes sociales por supuesto maltrato infantil. La mujer fue detenida. Pobladores de Santiago Tezontlale, en el municipio de Ajacuba, en Hidalgo, intentaron colgar a un agente municipal tras ser acusado de corrupto. Presuntamente el uniformado dejó ir a los tripulantes de un automóvil que chocaron contra un tractor. Después de dialogar con las autoridades locales, las personas entregaron al agente. Un integrante del grupo criminal Los Rodolfos fue detenido por policías de investigación en la colonia Pueblo San Salvador Cuauhtenco en Milpa Alta. 2 cómplices intentaron liberarlo y también fueron aprehendidos. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana y se quedan con toda la diversión y con todo el contenido de Sale el Sol, el mejor matutino de la televisión mexicana. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Bye.